La historia del Mary Celeste no es técnicamente una historia de fantasmas, pero gracias a uno de los mejores escritores de ficción de todos los tiempos, la verdadera historia del barco se ha convertido en leyenda, y es uno de los misterios navales más desconcertantes. Fue Sir Arthur Conan Doyle quien, siendo un joven escritor todavía, escribió un relato que hablaba sobre un buque que había sido encontrado vagando por el océano Atlántico, en perfecto estado, pero completamente desprovisto de vida. Cambió ligeramente el nombre y modificó algunos detalles, pero los hechos en sí son bastante extraños, y a día de hoy nadie sabe muy bien qué les ocurrió a los que iban a bordo del Mary Celeste. Originalmente llamado Amazon, el barco fue construido en Nueva Escocia en 1860. Era un bergantín mercante de 100 pies de largo y 282 toneladas. Sufrió numerosos accidentes y acabó en un estado lamentable. En una subasta del salvamento en Nueva York en 1868, los tres nuevos propietarios, James Winchester, Sylvia Godwin y Benjamin Turner Briggs, repararon y reacondicionaron el Amazon. Lo registraron en Nueva York con el nombre de Mary Celeste. Habiendo sido el capitán de 3 barcos anteriores, Briggs asumió el papel de capitán. Considerado un hombre honesto, recto y temeroso de Dios, era un capitán que solo abandonaba su barco en las condiciones más terribles. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste partió de Nueva York con Briggs, su esposa Sarah, su hija Sophie Matilda y una tripulación de 7 personas. Su carga era de 1.700 barriles de alcohol americano con destino a Génova, en Italia. Una semana más tarde, un barco llamado Dei Gratia salió de América para seguir una ruta similar a través del Atlántico. El capitán David Moorhouse, que había cenado con Briggs solo unos días antes de que el Mary Celeste abandonara el puerto, dirigía el Dei Gratia. El 4 de diciembre, ese día, el Dei Gratia se encontraba a 400 millas de los Azores, cuando su tripulación divisó un barco que navegaba desordenadamente delante de ellos. David Moorhouse y su primer oficial Oliver Dubois confirmaron que se trataba del Mary Celeste. Como no había ninguna señal de actividad en la cubierta y no hubo respuesta a ningún intento de asaltar su amarre, se decidió enviar un grupo de abordaje. El primer oficial del Dei Gratia, Oliver Dubois, fue enviado como líder del grupo, que partió en un pequeño bote. Encontró el barco en perfecto estado de navegabilidad, con buenas provisiones de comida y agua, pero con ciertos daños interiores. Había mucha agua sobre las cubiertas del barco y una de las bombas estaba rota. La estufa de la cocina se había movido de su posición correcta y el reloj del barco también estaba dañado. La tripulación parecía haberse marchado rápidamente, ya que sus botes de agua y tubos seguían a bordo y sus pertenencias aún yacían en los camarotes. En el camarote del capitán Briggs, sorprendentemente faltaban la mayoría de los papeles del barco junto con los instrumentos de navegación. Dubois observó que no quedaban botes salvavidas en el barco. La carga de alcohol estaba intacta, con solo 9 barriles dañados. El hallazgo más interesante fue el diario de a bordo. La última entrada estaba fechada el 24 de noviembre, cuando el Mary Celeste acababa de pasar por los Azores. Eso significaba que el barco había navegado por sí mismo más de 400 millas, con un rumbo perfectamente trazado hacia el Mediterráneo. La tripulación del Dei Gratia se dividió en 2 grupos. Uno se quedó en su propio barco, mientras que el otro navegó en el Mary Celeste hacia Gibraltar. Tras una larga investigación, el Mary Celeste fue vendido y luego siguió cambiando de manos con frecuencia. Tras conocer su historia, muchos marineros decidieron que no era el tipo de barco que les interesaba. ¿Pero qué pasó con su tripulación? En 1872, la versión oficial de los hechos a la que llegaron las autoridades británicas y estadounidenses fue que la tripulación se había rebelado contra el capitán en un motín y luego abandonó el barco. Esto parece muy improbable, ya que se trataba de un viaje corto y no había signos de lucha a bordo. Además, Briggs era visto generalmente como un capitán decente y respetado. Una segunda teoría es casi completamente inverosímil. Vino de un hombre llamado Fosdick. Se encontraron documentos después de su muerte, donde decía que era un pasajero secreto en el Mary Celeste. Afirmó que Briggs había construido una cubierta especial en el barco para su hija.
Durante el viaje, 2 miembros de la tripulación estaban haciendo una carrera de natación alrededor del barco, cuando uno de ellos fue atacado por los tiburones. Cuando el resto de los pasajeros del barco se agolparon en la cubierta de la niña para ver lo que ocurría, la estructura temporal cedió, enviando a todos los que estaban a bordo al mar y a los tiburones. La explicación más probable, teniendo en cuenta los hechos, es que el Mary Celeste se encontró con una terrible racha de mal tiempo. Al agitarse el barco con las olas, se derramó algo de alcohol de los barriles de carga que cubrían todo el suelo. Junto con esto, el movimiento del barco hizo que la estufa de la cocina se volviera inestable. Temiendo que el barco estuviera a punto de estallar, Briggs ordenó que todo el mundo se metiera en el bote salvavidas y planeó seguir detrás del Mary Celeste, atando al patio principal del barco una cuerda gruesa y fuerte. A medida que la tormenta empeoraba, de alguna manera, el patio de la sala se rompió y el Mary Celeste navegó. Briggs, su familia y su tripulación quedaron varados en un pequeño barco en medio del océano Atlántico. Hay algunas pruebas de esta hipótesis. Morehouse testificó que el de Gratia había sido azotado por fuertes tormentas durante los días previos al hallazgo de Mary Celeste. Como se mencionó anteriormente, había alcohol y agua derramados sobre las tablas del barco, mientras que la galera y su estiba se encontraron en un estado desastroso. Además, en la proa vieron que faltaban todos los botes pequeños y la vela de la nave se encontró colgando, deshilachada y partida sobre el costado del barco. Los barcos fantasma no eran especialmente raros durante el siglo XIX. La goleta holandesa Hermania y el barco Marathon fueron encontrados abandonados pero flotando en perfecto estado alrededor de la misma época que el Mary Celeste. Sin embargo, con la ayuda de Conan Doyle, fue el Mary Celeste el que realmente captó el interés del público. Aunque su imaginación anarquista pueda idear posibilidades, el verdadero destino de las almas a bordo del Mary Celeste es algo que probablemente nunca sabremos.